Participábamos con Liliana Charón, nuestra consultora psicológica. Con ella hablamos de la discapacidad. Vamos a hablar ayudantes terapéuticos, acompañantes terapéuticos y esta situación de un integrante o varios integrantes de la familia, puede ser también, ¿por qué no? Sí. Cuando la discapacidad está presente, ¿no?, en nuestras casas. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buen día, miércoles. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Te escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, como decís, el tema de hoy es discapacidad, ¿sí? De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad y también de qué no hablamos cuando hablamos de discapacidad, ¿sí? Un tema muy importante, sobre todo porque mañana, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Okay. ¿Sí? Nosotros también elegimos este tema. Fíjate vos que bien lo hice, de las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de personas con discapacidad, estamos hablando de estas personas que tienen una deficiencia física, ¿sí?, intelectual, motriz, estamos hablando de sensorial, mentales, ¿sí?, a largo plazo. Entonces, una deficiencia a largo plazo, que al interactuar justamente con barreras, con diferentes barreras, ahora vamos a hablar qué bien es una barrera, ¿sí? Pero al interactuar justamente con estas diferentes barreras, ¿qué hacen? Van a interferir en la vida de esta persona, ¿sí? De manera que plena y efectiva, es decir, que la persona no va a poder interactuar con otro en la sociedad en sí de manera plena y efectiva. Cuando hablamos de barrera, estamos hablando de factores del entorno de la persona, ¿sí? Pues dirás, bueno, ¿y qué tipo de factores? Porque son factores que van a intervenir en esa persona. Y esos factores del entorno podemos hablar de, mira, barreras de comunicación. Fíjate vos cuando decimos, bueno, una persona, el típico que muchos hemos visto, va a un restaurante y pide una carta, ¿sí? Una persona ciega, perdón. Entonces, no está esa carta en braille. Claro. Entonces, hay una barrera de comunicación. Una persona va a un negocio, se quiere comunicar, pero del otro lado no sabe lengua de señas. Entonces, encontramos otra barrera de comunicación, ¿sí? Encontramos barreras físicas. Por ejemplo, cuando las personas van en silla de rueda o cuando quieren cruzar el tema de en las calles, en las veredas, ¿sí? Que no hay justamente ay, no fue la palabra. ¿Rampas? Las trampas. No encontramos trampas, ¿sí? Bueno, ahí hay otra barrera. Las barreras actitudinales, donde la persona X, ¿sí?, esta persona que no tiene una discapacidad, ve a la discapacidad como algo malo. Ve a la discapacidad como que la discapacidad en la calidad de vida de la persona actúa de manera negativa. ¿Sí? Ve a la persona con discapacidad desde la lástima, desde el pobrecito, desde el que está sufriendo. ¿Está? Porque esta persona X cree que la discapacidad es así, lo ve así. Entonces también es otra barrera. Fíjate cuántas barreras nos podemos encontrar. La barrera desde lo social. Lastimosamente muchos dicen, no, porque tiene una discapacidad no puede ir a la escuela común. No, porque no puede hacer esto. No, porque... Y no es así. Entonces, ese entorno es lo que me genera, o estas barreras, lleva también a que la persona se sienta con una discapacidad, ¿sí? Más allá de que tenga esta deficiencia, como decíamos recién, física, mental, intelectual, sensorial. Pero de eso estamos hablando. Cuando hablamos de discapacidad, tener en cuenta esto, de estas barreras, ponernos nosotros en ese lugar, a ver, si yo realmente tengo una discapacidad, o llegase a tener, ¿sí?, por consecuencia de un accidente o X situaciones, ¿cómo quiero que me traten? ¿Cómo quiero sentirme yo? Claro, porque podemos tener una discapacidad temporal, por ejemplo, ¿no? La deficiencia puede ser temporal, ¿sí? Exacto. Ya cuando hablamos de la discapacidad, ya es algo que va a estar a largo plazo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Uno como acompañante terapéutico puede trabajar desde una deficiencia, ayudar a que la persona salga adelante con esta deficiencia, si esta limitación que tiene la persona, y evitar que llegue a una discapacidad. O si estamos en una discapacidad, bueno, trabajar ahí a ver qué cosas puedo, qué cosas, con herramientas, con estrategias voy a ir trabajando, ¿sí? Eso es lo importante, a ver qué herramienta tengo yo para ofrecer a la otra persona. Y cuando hablamos de persona, ¿sí?, es una persona que tiene una discapacidad, ¿está? Eso es importante también, que no me defina a mí como... que la discapacidad no defina a la persona.
En este caso, el acompañante terapéutico lo que hace también es interactuar y trabajar con el entorno, ¿no es cierto? Porque es el entorno el que también se tiene que flexibilizar o adaptar o convivir con aquella persona que tiene la discapacidad, ¿cierto? Exacto, Y viceversa. con el entorno y con el equipo interdisciplinario. Nosotros siempre exigimos, y uso esa palabra porque es así, que este acompañante terapéutico, si son nuestros alumnos o nosotros estamos ofreciendo el servicio, tiene que trabajar con el equipo interdisciplinario y tiene que trabajar con la familia. Claro. Muchas veces la familia entra dentro de estas barreras, ¿sí? ¿Por qué digo? Porque desde la lástima digo, no, pobre, mi hijo no puede. No, pobre, mi hijo la verdad que está muy depresivo. No, bueno señora, pero si yo pongo de que no va a poder, nunca va a poder, porque yo ya lo estoy etiquetando así. Claro. Ya lo estoy limitando yo, digamos. Estoy limitando yo a mi hijo o a mi pareja y lo estoy condicionando por esta discapacidad, ¿sí? Entonces, no puedo definir a la persona por esa discapacidad. Y es raro porque el trabajo siempre se está dando desde adentro hacia afuera, cuando muchas veces el trabajo mayor tiene que ser de afuera hacia adentro, ¿no? Porque estamos hablando de una sociedad, como vos dijiste, con otras barreras, como por ejemplo el colectivo o el no tener una carta en sistema braille o el no poder, hoy por hoy, bueno, gracias a Dios, todos los cajeros tienen el sistema braille como para que la gente pueda allí, ¿no? Sacar, o el auditivo también incluso. En algunos organismos se está viendo el tema del trabajo con lengua de señas para poder recibir a la otra persona, pero digamos que en lo macro, en lo grande, digamos, se está... Están las barreras. Hay más barreras que en lo íntimo, digamos, ¿no? Lo más pequeño. Tal cual, vos fijate que, por ejemplo, hubo un caso una vez en el tema de una atención médica, que la persona no se podía comunicar, no podía expresar el dolor, de dónde venía ese dolor, y lo estaban por operar de otra cosa. ¿Se entiende? Porque no había alguien ahí, entonces era como que yo, bueno, intento interpretar lo que la persona dice. Claro. No es interpreto a ver lo que me parece, realmente hay que comprender y ver qué es lo que está diciendo esta persona. Desde hablando de lengua de señas, ¿sí? Que también, bueno, como decíamos, es una barrera desde la comunicación, si no podemos comprender lo que el otro me está diciendo. Entonces, fíjate qué cosa importante, y como decíamos, ver a la persona, es importante tomar conciencia, ¿sí? Que nos referimos a la persona, ¿sí? No a su condición. Como decía yo, no puede definirlo. Es una persona con derechos y obligaciones igual que cualquiera de nosotros, ¿sí? Todos tenemos derechos y todos tenemos obligaciones. Entonces, desde ahí. Y después decíamos, bueno, ¿de qué no hablamos? ¿Qué no decimos cuando hablamos de discapacidad? Y no tenemos que hablar de discapacitado, ¿sí? No tenemos que hablar de capacidades diferentes, no tenemos que hablar de necesidades especiales. ¿Por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes, porque todos somos especiales. Mi hijo es especial para mí, yo creo que tu hijo también es especial para vos, ¿sí? Y no porque tenga una condición, no porque tenga una discapacidad, sino que realmente todos somos especiales, todos somos seres únicos y también todos somos diferentes. Entonces, en esta diversidad también comprender que dentro de esta diversidad también está la discapacidad. ¿Se entiende? Bien. Que la discapacidad no es una enfermedad, ¿sí? Eso también es importante aclarar, no es una enfermedad, es una condición humana, podemos decir, ¿sí? Que uno va a llevar a largo plazo. Entonces no podemos decir, bueno, no, pobrecito, no esté discapacitado. No, es una persona que tiene esta condición, ¿sí? Es una persona que tiene derechos y obligaciones igual que todos. Entonces, si yo tengo un familiar que tiene una discapacidad, también los invito a que busquen y que lean, ¿sí? La Convención de Derechos y Discapacidad. Sí. Y ahí también le va a abrir la mente a las personas, le va a explicar y vamos a poder comprender cuáles son los derechos y obligaciones en cuanto a esa condición. ¿Sí? Bien. No es que me está definiendo, pero sí puedo ir reclamando derechos y obligaciones también que yo tengo como persona. Eso es importante. O si mi hijo tiene, bueno, mamá, a ver, lee, fíjate, a ver cuáles son los derechos de tus hijos, ¿sí? Porque a veces nos quedamos con la duda o no preguntamos. Entonces, eso es importante, ¿sí? Bien. Bueno, y recordar sobre todas las cosas esto, cuando estamos hablando, porque siempre me quedo en la diferencia de uno y otro, ¿no? El acompañante terapéutico y el ayudante terapéutico. Acá quién actuaría? No hay ayudante terapéutico. Es
Acompañante terapéutico. Acompañante terapéutico o asistente en discapacidad. Asistente en discapacidad. Acá sería un asistente en discapacidad. Puede ser. El asistente en discapacidad, como decíamos nosotros, o el asistente gerontológico trabaja más horas, acompaña más y asiste a la persona. En lo físico, ¿sí? básicamente, en su En medicación, en todo eso, ¿no? La comida, exacto, el ejercicio. El ejercicio, la actividad. ¿Se entiende? El acompañante terapéutico va a trabajar en cuanto a un equipo, como decíamos, interdisciplinario, va a acompañar este tratamiento. Es un dispositivo que trabaja con el equipo en cuanto a la autonomía, el autovalimiento, ¿sí? Desde ahí trabajamos nosotros. Perfecto. Desde lo emocional, desde lo conductual, dependiendo también en el ámbito donde se trabaja. Bien. En el domicilio, en un centro de rehabilitación. ¿Está? Y trabaja como máximo 3 horas. En cambio, el asistente va a trabajar más. Claro, se entiende. ¿Se entienden? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Es importante recalcar y remarcar nuevamente siempre cada vez que nos encontramos esto también, ¿no? Porque hace también a que la otra persona que tiene esa vocación de servicio entienda por ahí para qué lado quiere especializarse o quiere estudiar, digamos, ¿no? No confundir los roles, ¿sí? Exacto. Ni las funciones, porque si no también después, cuando uno habla de acompañante terapéutico, el que va a contratar el servicio, digo yo contratar porque bueno, el que va a buscar ese acompañamiento terapéutico no sabe tampoco cuál es la función o qué hace una T le decimos nosotros abreviados. ¿Sí? Entonces confunden. Y esto, como vos decís, está bien que preguntes porque así también la gente sabe la diferencia y qué necesita. Bien. ¿sí? Y el que se va a formar también sabe hacia dónde apunta esa formación y esa profesión. Perfecto. Fíjate vos que la Organización Mundial de la Salud también lo que habla es que la discapacidad es lo que ocurre cuando las necesidades funcionales de una persona no son tenidas en cuenta por su entorno o por la sociedad. ¿Cuáles son esas funcionales? Decíamos, necesidades funcionales: el alimentarse, el nutrirse, el vestirse, el derecho a una educación, a la casa, ¿sí? A un techo, a una vivienda. Cuando eso no son tenidos en cuenta, cuando a la persona no se lo ve como un sujeto de derecho y de deseo, ¿sí? Cuando hablo de deseo no de lo sexual, sino el deseo de que quiero un vaso de agua, quiero escuchar música. El otro día, por ejemplo, tuvimos con la Fundación Familia Red, que nos explicaban sobre la comunicación TOBI, que es una comunicación que a través del iris del ojo la persona puede expresar lo que quiere. Tan importante, ¿sí? Entonces vos fíjate de ahí, si yo entiendo ese método de comunicación o ese dispositivo de comunicación, si lo llevo a la práctica, ¿cuánto ayuda a la otra persona la persona que tiene la discapacidad, a comunicarse? Claro. ¿Sí? Y ver esto, como decíamos, no son objetos, porque muchas veces también pasa que el entorno o la sociedad ve a esta persona que tiene la discapacidad como un objeto. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo tengo hambre, él debe tener hambre. Si yo tengo frío, él debe tener frío. No le preguntamos. No le damos lugar a que se comunique, a que se exprese. Muchas veces pasa eso. Entonces, tengo frío, lo abrigo. No, porque no tiene frío. ¿Sí? Esto le gusta y le damos. Esto porque no le gusta, pero bueno, no puede comunicarse. O lo está expresando y del otro lado no entiende. Entonces, fíjate cuán importante es esto. Comprender también al otro. Y, como decíamos, no trabajar desde la lástima. ¿Sí? No tenerle lástima, eso lo estamos inhabilitando como persona, incapacitando a ese sujeto. No hay que tenerle lástima, hay que buscar las maneras, las herramientas y la estrategia para que salga adelante. Es una persona, es un sujeto con derechos y obligaciones igual que todos, ¿sí? Eso también es importante recalcar. Con sus limitaciones sí, pero es una persona igual que todas. Hablamos de discapacidad en este caso y bueno, para poder comprender, entender y para saber actuar también al respecto y si sucede que pasa esto dentro del seno de la familia o entre nuestros amigos y demás, tratar en lo posible de tomar todas estas características que bien nos contabas vos y de poder tener toda la ayuda necesaria para comprenderle al otro, para entenderle al otro, para saber lo que piensa el otro y lo que necesita por sobre todas las cosas. Lo que necesita, y ¿sabes qué? Y cómo superar las barreras, ¿sí? Porque eso también, a veces estamos o pecamos, digo yo, sin saber y también colocamos estas barreras. Entonces, ¿cómo hago para no tener esta barrera? Para no ofrecerle, debo ofrecer o generar en el otro esas barreras. Es importante comunicarnos, es importante informarnos, ¿sí? Buscar, por eso decía que los padres busquen lo de esta convención para que ellos sepan. Bien. Es importante esto, el concepto de diversidad también.
todos somos diferentes, ¿sí? Todos, entonces no es que hay uno o más o menos, todos somos diferentes. Y dentro de esta diversidad, como dije hoy, también está la discapacidad, ¿sí? Entonces, infórmense, consulten, vayan, no se queden. Otra de las cosas importantes, y ya redondeo, ¿sí? El tema de cuando tienen ese primer diagnóstico los padres, ¿sí? También busquen, ¿sí? Diferentes alternativas en cuanto a diferentes diagnósticos, busquen a otros profesionales, nunca se queden con un solo diagnóstico, eso también quería aclarar. Muy bien, recordar entonces las posibilidades para poder seguir capacitándose, obviamente para acercarse a vínculos, para tener allí el contacto, para poder hacer la consulta, para lo que se necesite. ¿Ustedes van a seguir trabajando todas estas vacaciones? ¿Diciembre, enero? ¿Cómo va a ser? A ver. Sí, nosotros cortamos, ¿sí? El 23 de diciembre y volvemos el 5 de enero. Bien. Con las capacitaciones de verano tenemos una formación en cuanto a la parte legal de acompañamiento terapéutico, lo va a dar un abogado y acompañante terapéutico desde Buenos Aires, ¿sí? Porque es importante también saber esto, cuáles son nuestros derechos y obligaciones desde el acompañamiento terapéutico, y qué mejor que un abogado formado como acompañante terapéutico lo dé. Después queremos también invitar, este viernes tenemos una charla taller para los padres en cuanto a la importancia del deporte en los niños, ¿sí? Lo vamos a dar junto con el Instituto del Deporte, el Ministerio del Deporte, así que están invitados, a ver, psicólogos, fue declarado de interés provincial esta charla, así que invitamos a los padres, si quieren asistir, que se comuniquen al 3764-713512 para guardar su lugar. Teniendo en cuenta que estamos en pandemia, entonces cupo limitado, ¿sí? Por eso es importante que, bueno, que se comuniquen. Y después seguimos con cursos de lengua de señas, con un básico en asistente gerontológico, con un básico en cuanto a acompañamiento terapéutico con niños con autismo, ¿sí? Con TEA, y adultos mayores. Así que estamos amplios. Completito el combo. Completito el combo, sí, renovándonos y bueno, trabajando a full. Y este año, 2021, sí largamos ya vía virtual para toda la provincia. Ah, muy bien, qué bueno. Modalidad virtual para toda la provincia. Vamos todavía, qué bueno. Bueno, ¿y los egresados de este año? Bueno, pobre. Y los egresados estamos ahí viendo, porque si vamos a hacer el acto de entrega del certificado, lo podemos hacer en cupo reducido. Claro. ¿sí? Así que ellos quieren todo un acto de colación, pero le dijimos no se puede. Ojo que pueden ser un acto de colación al aire libre, que entran hasta 100 personas, ¿eh? Claro, bueno, eso me pensá en el aire libre. ¿A quién te dice que por ahí al aire libre entonces pueden recibirse todos y la entrega a todos en una plaza, en un lugar así abierto? Así que eso también puede ser, ¿eh? Bueno, es la opción. Eso justo nos están diciendo que ellos quieren, así que bueno. Estamos ahí. Que queda ahí en el tintero para analizarlo, masticarlo bien y bueno. Analizando. Y buscando, bueno, un lugar público, ¿no? Y que nos cedan, así que estamos en eso porque sí quieren su acto de colación y bueno, es entendible, ¿no? Un esfuerzo de 10 meses. Exactamente, bueno. Seguro que sí. Bueno, Liliana, hasta aquí nuestro espacio del día de hoy. El miércoles que viene estamos como siempre y firmes, nuevamente contándole a la gente y conversando y desmenuzando diferentes temas. Y para todos recordar nuevamente que te faltó un detallecito más. Todavía queda algunos días más de la escuelita de fútbol, ¿cierto? Exacto, la escuelita sí, todo diciembre. Todo diciembre. Sí, después estamos en colonia de vacaciones. Vamos a armar estamos preparando la colonia de vacaciones para enero, exacto. Muy bien. Y en diciembre queremos hacer la entrega, como el año pasado, la entrega de la medalla y los diplomas a los niños que asistieron durante este año, ¿sí? Así que bueno, seguimos todo diciembre hasta el 19, porque el 26 me dijeron ya los padres que no van a ir. Ah, bien. Época de fiesta, para un poquito. Ya, exacto, eso me dijeron ya, así que, pero bueno, hasta preparando también todo. La entrega de medalla, de diploma para los chicos, por eso también el tema del taller, de la charla que se va a dictar, está bien. Haciendo el cierre. Sí. Muy bien. Y se viene una jornada interprovincial también, que la semana que viene ya te voy a pasar el flyer. Buenísimo. De acompañamiento terapéutico.
Perfecto, bueno. entonces. Vos, cuántas novedades, cuántas cosas. Se nos vino todo un montón de cosas ahora para fin de año. Bien ahí, Sí, tal cual. Bueno, un beso grande para vos, Apareciendo. para tu chico hermoso, para toda la familia. Y nos reencontramos el miércoles que viene, Liliana. Nos reencontramos el miércoles. Saludo al productor, no lo escuché hoy. Yo Productor, lo director, extraño ahí cuando está lo escucho. calladito, quietito, ahí en su asiento. Sí, Tranqui saludos, nomás. saludos. Saludos. Bueno, un beso Buen fin grande. de Nos semana. vemos. Chao, chao. Gracias, chao, chao. Bueno, ahí Liliana Charón, nuestra consultora psicológica, hablando hoy el tema discapacidad. Básicamente, ¿por qué el tema de hoy? Porque mañana, 3 de diciembre, es el Día de la Discapacidad y por eso recordá también, a ver, los derechos, que están muy buenos para que la gente los busque, los lea y se los aprenda y los practique.